Programa Niños Difusores Contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto a todas las personas que nos escuchan. Soy Manuel Hernández, soy el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF estatal. El día de hoy estamos muy contentos porque arrancamos este proyecto que se llama Difusores Contigo, que tiene como finalidad promover los 20 derechos que están contemplados en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en la Convención de los Derechos del Niño. Y el día de hoy se encuentran con nosotros los niños impulsores que van a promover los derechos y también tienen el uso de la voz y de participación precisamente para promover estos derechos a través de una elección que se ha promovido a través de la coordinación de ANA, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el proceso 2023-2024. Comprometidos con los derechos de las niñas, niños y adolescentes más vulnerables, y es un honor presentar a la señora Car Herrera de Curi y al licenciado Oscar Gómez, director del DIF estatal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, procurador, muy contenta de estar aquí con ustedes, con Moy y con Gaby. Así es, procurador, muchas gracias por la oportunidad, felicidades por este proyecto que empujan con mucho entusiasmo en favor de todas las niñas, niños y adolescentes. Saludo, por supuesto, a mi presidenta, Car Herrera. Agradecerte, Car, también todo el empuje que das desde el primer día en favor de las niñas, niños y adolescentes. Y saludo también con mucho con mucho gusto a Gaby y a Moy. Gracias por estar aquí con nosotros para este arranque de programa. Muy bien, adelante, Gaby y Moisés. Tienen el uso de la voz y ejerzan su derecho de participación. Adelante. Muy buenos días y gracias por la invitación, procurador, al primer programa de Difusores Contigo. Buenas tardes a todas y a todos que nos escuchan. Gracias por la invitación al primer programa de Difusores Contigo. Señora Car, ¿cómo le decían de niña? Igual, Car, desde chiquita. Señor Oscar, ¿cómo le decían de niño? A mí me decían panatas. Mi mamá me decía panatas y entiendo que era porque creo que yo me llamo Oscar Adrián. El segundo nombre Adrián era por un fraile que conocía a mi mamá, y también creo que en su momento hubo algún tenista que se llamaba Adriano Panatas. Por total, me puso panatas. Y así tuve que pasar mi infancia. Señor Oscar, ¿qué juguetes y caricaturas eran sus favoritas? Ay, pues mira, ahorita estábamos platicando justo con nuestra presidenta antes de arrancar y pues sí, efectivamente, a mí me gustaba Mazinger Z, me gustaba El Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, Don Gato y su pandilla, pues ya caricaturas un poquito antiguas para ustedes. Señora Car, ¿qué juguetes y caricaturas eran sus favoritas? No, pues aquí ya voy a delatar mi edad, porque aquí el licenciado Oscar dijo unas más, y yo estaba ya más grandecita. Para mí los Picapiedra y Don Gato y su pandilla eran mis favoritas. Y juguetes, me encantaba jugar las matatenas, los palillos chinos, andaba en bicicleta, en patines. Por ahí se me anda yendo alguno, pero eran los principales. Qué padre. Señora Car, ¿cuál era su comida favorita? Ay, híjole, yo de chiquita era bien comelona. Yo creo que los tacos. De chiquita, ¿verdad? Los tacos. Señor Oscar, ¿cuál era su comida favorita cuando era niño? A mí me gustaba y me sigue gustando mucho las albóndigas. Y también me estaba acordando ahorita que pedía mucho comer arroz con huevito estrellado. Yo comía mucho huevito cuando era niño. Huevito revuelto con jamón, huevito estrellado con arroz, huevito con salchicha. Sí, panes con mantequilla y azúcar, pan con mermelada, quesadillas. Eso me gustaba mucho de niño. Señor Oscar, ¿cuál es la travesura que más recuerda? Pues sí tengo una, ahorita me estaba acordando, y sí la voy a compartir porque al final aprendí de ella. Yo tenía, creo que iba como en cuarto de primaria,
y no está bien, pero hay mal influenciado por alguien que quiero mucho y que no voy a decir quién era, pues nos echamos la pinta. Perdón, presidenta. ¿Tan chiquito? Sí, Dios fue mío. una cosa muy rara porque aparte lo planeamos y me acuerdo que este amigo que estimo mucho pidió en su casa tortas de huevo que hacían muy rico ahí en su casa, extras. Le preguntaba que para qué, que iba con unos amigos. Total que tratamos de hacer como nuestro picnic. Pero efectivamente, pues nos descubrieron, nos llamaron fuertemente la atención. Me acuerdo que mi papá me sentó en la sala de una manera muy seria y yo recuerdo esa llamada de la atención como las cosas más claras. Y la verdad es que a partir de ahí aprendí y me cuesta mucho trabajo mentir desde aquella vez. Entonces, pues digamos que me tocó aprender porque efectivamente me eché una mentirita y me cacharon. Me dio mucha vergüenza y a partir de ahí se me quitó con la llamada de atención que me dieron. Yo creo que eso fue la travesurita más que yo me acuerdo. Señora Car, ¿cuál fue la travesura que más recuerda? Híjole, a mí me encantaba salir con mi hermana, que es menor que yo, como casi 4 años. Nos salíamos allá a la colonia y entonces tocábamos timbres y salíamos corriendo. Sí. Y el chiste era que no te cacharan, ¿no? Sí. ¿Y ustedes, Gaby, Moy, qué travesura han realizado? Pues la misma que la señora acá. ¿Ah, sí? Chócalas. ¿Tú, Gaby? Híjole, yo creo que no era de travesuras, yo era muy tranquila. Bueno, sigo siendo muy tranquila, pero casi no hacía nada. Yo una vez me lancé de una patineta, mi mamá dijo, no te vas a lanzar de una bajada bastante fuerte ahí en la colonia, te vas a fracturar. Y efectivamente me lancé y caí y me fracturé y sí estuve ahí 2 meses con el yeso y todo ello. Pero hay que volverse a subir porque si no, no te queda con el miedo. Y bueno, yo andaba en patines y patinetas, entonces me gustaba el skate. Ya no me faltó algún tatuaje, pero no tengo. Todavía. Señora Car, ¿cuál es la comida que no le gustaba? Ay, te digo que era bien tragona. Todo me gustaba. Lo que sí me acuerdo era que lo que me servían me lo tenía que acabar. Así era antes. Sí. Entonces me podía quedar 2 horas ahí sentada hasta que me acabara todo lo que me habían puesto en el plato. Pero yo no sé si me llenaba rápido o qué, porque a mí me gustaba toda la comida realmente. Qué rico. Y sí, eso era, yo me acuerdo también mucho, Car, ese tema de los papás sí, pero lo que pidas te lo tienes que acabar, porque no se vale desperdiciar. A mí me acuerdo que me decían mucho que pensara siempre uno en que a lo mejor había niños que no tenían la oportunidad de tener un plato de comida y que no era justo para ellos. Entonces, que si uno pedía, se tenía que comer lo que pedía, ¿no? Sí. Señor Oscar, ¿cuál fue, qué no le gustaba comer de niño? ¿Qué no me gustaba comer? Me acuerdo que una vez me llamó la atención mi papá, fuertemente mi mamá, porque nomás no me pude comer el betabel. Y lo veté de mi vida durante 30 años, yo creo, y hasta hace poquito que fui a Oaxaca a visitar a un hermano que vive allá, y pues creo que pidió un licuado de betabel, y dije, pero ¿cómo se te ocurre? Total que me convenció de probarlo y me volvió a gustar. Entonces ahora ya tengo el betabel de regreso en mi vida. Sabe como a tierra mojada, pero sí me acuerdo que aquella vez, así siento yo, pero el betabel nomás no podía con él. Sí. Señor Oscar, ¿qué jugaba cuando era niño? Pues yo jugaba, me acuerdo que íbamos de repente a un parque que estaba ahí por la casa y me encantaba cuando llegaban a cortarlo. Me acuerdo que quedaban ahí unos días todas las ramas. Entonces yo era feliz yéndome ahí. Pues yo no me acuerdo ya si eran mis primos o algunos compañeros ahí de la colonia donde vivíamos, pero nos encantaba hacer como casitas de árbol según nosotros, casitas con las ramas que quedaban de los árboles. Y yo veía el Rey Arturo y me acuerdo que me gustaba hacer con las varas que ahí quedaban, hacíamos según nosotros nuestras espadas. Entonces jugábamos al Rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Qué divertido. Sí. Está padre. Sí. Señora Car, ¿qué le gustaba jugar cuando era niña? A ver, jugaba la cuerda, a saltar la cuerda. Nos podíamos quedar horas saltando la cuerda. Luego había un juego, nadie se va a acordar, quizá Manuelito, que eran las casitas de alquiler, o tal vez era un juego de niñas. Ya ni me acuerdo cómo era.
O Encantados, también jugaba mucho. Encantados. Escondidillas. A las traes. Escondidas. A las traes. Congelados. Ese congelados. Así que Se te, decía de otra manera. que te ¿no? tocan y te quedas quieto, Es como ¿no? Encantados. Era el 1, 2, Encantado. 3 calabaza, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, se cuenta, todos los niños estaban aquí y entonces por allá decía uno, 1, 2, 3 calabaza. Y corrías y cuando decía calabaza te quedabas así y no te podías mover. Y el que se movía Se regresa. se regresaba. Exacto. 1, 2, 3 calabaza y otra vez corrías. Y era bien buena. Y el tema era llegar hasta donde estaba el cuate que gritaba decía. 1, 2, 3 calabazas, Ajá, ¿no? A claro, espaldas. claro. Sí, cómo no. ¿Y ustedes qué les gusta jugar? A mí fútbol. Muy bien. A mí, voleibol y básquet. Voleibol y básquet. No, pues sí, con la altura que Muy bien. tienes. Sí, está enorme. Y se Súper brincaron bien. la pregunta de ¿qué no comen? ¿Qué no comen? Ah, claro, que no comen ustedes. Yo creo que yo nada más es la cebolla. Bueno, depende buena. de cómo esté cocida. O sea, todo depende de cómo esté cocinada. Si es así como cruda, no. Cruda no. Ok. A mí lo único que no me gusta es la nuez. La nuez. Ah, mira, qué chistoso. Mi hermano chico es alérgico a la nuez. Cuando come nuez se pone todo extraño. ¿Se él transforma? Sí, le da alergia completamente. Él sí no se puede acercar a la nuez, es su enemiga. No, yo el chayote, como que no era mi amigo el chayote. El chayote, el brócoli, la col, Sí. ¿No? puras cosas complicadas. ¿no? Ah, Muy bien. Señor Oscar, ¿cómo transmitiría los derechos y los deberes de las niñas, niños y adolescentes a los adultos? Ahorita justo estábamos platicando antes de arrancar el programa y pues dentro del DIF estatal tenemos una serie de acciones justamente para transmitir, si es que entendí bien la pregunta, los derechos de los niños y las responsabilidades de los niños y las niñas hacia los papás. Entonces, pues yo creo que es a través de talleres de sensibilización a los padres de familia, que entiendan sobre todo lo fundamental que son los papás en los niños, porque yo creo que la personalidad de cada niña o niño se forja conforme a los valores o a los temas que van educando los papás. Entonces, pues los papás llevan esa enorme responsabilidad de tratar de ir forjándole a sus hijos e hijas su personalidad, la seguridad con la que se van a desenvolver. Entonces, pues con muchos talleres de sensibilización, conferencias, actividades que les hagan ser empáticos con cómo siente o cómo piensa una niña o un niño, que es importante recordar eso, ¿no? Señora Carr, ¿cómo transmitiría los derechos y los deberes de las niñas, niños y adolescentes a los padres? Yo creo que al igual que el licenciado Oscar, contamos en la Procuraduría con diferentes talleres para padres, en donde a través de esos talleres podemos informarles los derechos de los niños. Creo que son muy importante conocerlos y vivirlos, ¿no? Vivirlos a diario. Sobre todo para mí uno de los más importantes es el derecho a la vida, a la salud, a la escuela, ¿no? A la educación, a la vida en familia, ¿no? Entonces, de esta manera, a través de conferencias también y de estas pláticas, así los papás pueden conocer más los derechos. Y los deberes, pues creo que como hijo es muy fácil tener en cuenta que los adultos son personas que merecen todo nuestro respeto. Bueno, yo ya soy grande, pero como niño, ¿no? Que hay que respetar a los mayores, obedecer a los papás y pues estudiar, ¿no? Ir bien en la escuela. Es como lo básico de los deberes de los niños. Claro. Procurador, ¿usted cómo transmitiría esos derechos y esos deberes a los padres? Sí, muchas gracias, Gaby. Pues bueno, ustedes como difusores de estos derechos, que además han sido capacitados por parte de la Procuraduría, igualmente que Moisés, pues es muy importante precisamente reeducar a los papás y también nosotros como papás poder transmitir estos derechos y estos deberes a nuestros hijos con el ejemplo. Considero que todos los días nosotros estamos educando lo que significa el respeto a los demás, pero también el respeto a los grupos vulnerables, pero también a todas las personas, a los animales, al medio ambiente.
Y estos derechos nos hacen vivir en una comunidad más agradable y sobre todo respetar a los semejantes para que también nos respeten a nosotros. Definitivamente a través de la Procuraduría de Protección y los diversos programas que tiene el DIF estatal, pues promovemos estos derechos, el respeto a los grupos vulnerables, que es bien importante, pero a través de escuelas para padres, también a través de recomendaciones que hacemos en juzgados, recomendaciones que hacemos en fiscalía, porque los niños la están pasando no tan bien cuando ocurren ciertas circunstancias. Y es ahí el momento para hacer esta recomendación y es una oportunidad, si lo vemos así, para que entonces podamos nosotros reeducar y sugerir cómo puedan ellos mejorar, pues precisamente para mejorar su entorno familiar. Aquí es bien importante, pues precisamente extender esta red de apoyo y de reeducación a las abuelitas, a los tíos y a todos ellos para que puedan cobijar a nuestros niños que en su momento no han pasado también alguna situación. Entonces, bueno, así creo que es importante difundirlos, pero también vivirlos, como bien lo comentaba la señora Cari. Quiero, si me permiten, adicionar una cosa. Cari y yo platicamos mucho antes de iniciar las acciones, pues constantemente estamos platicando de las cosas que vemos, lo que el equipo nos transmite, qué está sucediendo, qué situaciones se tienen que llevar a cabo, hay que considerar. Y desde hace tiempo veníamos platicando sobre lo importante que era, porque a través de la Procuraduría se hacen una serie de acciones para atender y para restituir, como dice el procurador, los 20 derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes. Pero era importante entrarle al tema preventivo. Entonces, pues, finalmente, antes de arrancar el año, platicamos con CAR todos los proyectos que había de propuesta para este 2023 y pues uno quisiera que alcanzara para todo, pero no se puede, entonces había que definir. Y dentro de los proyectos que nos pidió que sí ejecutáramos este año, es un programa que seguimos construyendo con mucho cariño, que va a buscar de manera masiva, a través de conferencias o talleres a los niños de primaria, a los adolescentes de secundaria, a los papás y a los maestros, una serie de talleres, de conferencias, de actividades, precisamente para empujar el respeto a los derechos de los niños y esta cultura de paz. Entonces, pues estamos trabajando con mucho cariño eso, el que esperamos esté listo en julio, y creo que será una manera muy fuerte a lo que ustedes están preguntando sobre cómo vamos a transmitir a los papás los derechos y las obligaciones de los niños y los niños. De hecho, es muy importante lo que comenta nuestro director y nuestra presidenta, porque precisamente el segundo proyecto que tenemos es cómo fortalecer a todas las familias que tienen a nuestros niños en el CAS. O sea, niños que han sufrido algún tipo de violencia, que se encuentran en el CAS, en el Carmelita Ballesteros, nos corresponde fortalecerlas para que tengan más herramientas y el que no es el agresor, que en este caso puede ser o un tío, o un abuelito o el papá que no vivió ahí en el tema de la agresión, pueda tener posibilidades de recuperar al niño. Lo importante es que estas familias tenemos que nosotros desarrollar sus habilidades, como bien te comentabas, y sus derechos, que les quede muy claro que un niño que ingresó al DIF y está en una casa hogar no puede volver a regresar, si no se va a revictimizarlo. Entonces, la idea es, una vez que ya está con nosotros en el DIF, rehabilitarlo en su corazón, en la parte psicológica, físicamente, en sus lesiones, poder vincularlo con arte, con deporte, que sí tenemos desde música, tenemos cuestiones de actividades lúdicas, actividades educativas, y todo eso empieza a sanar al niño. Sin embargo, también se tienen que sanar los familiares, que por alguna circunstancia, entonces los dos van caminando poco a poco. La idea es que caminen más rápido para que el niño ya no esté en la casa hogar y pueda reintegrarse con su familiar. Si nosotros buscamos que las familias estén más fuertes, vamos a tener menos niños en las casas hogar. Y como bien comentaba nuestro director, nuestra presidenta, si salimos a las comunidades donde ustedes viven y viven todos nuestros niños difusores, pues la idea es llegar a todos lados para aprender un ejército de buenos papás y buenas familias, precisamente para construir un mejor entorno. La idea es que no lleguen tantos niños a los CAS, pero es una realidad, entonces hay que reeducar en estos deberes, obligaciones, y también los niños que han cometido alguna conducta no adecuada, pues también educar a los niños sobre los límites y que también eso puede ponerlos en algún problema más adelante. Y en este caso, pues obviamente prevenir que este niño se vuelva pues un futuro delincuente o temas de adicciones, que también es una realidad. Y yo creo que si estos papás que tienen el privilegio, ¿no?, de tener estas escuelas para padres o conferencias, que ellos mismos puedan ir platicando con más papás, ¿no? Y decir, oye, fíjate que porque son 20 los derechos, son muchos, ¿no? Y conocemos muy pocos a lo mejor.
y que o sea, que sea una comunidad para proteger a los niños y sobre todo para prevenir muchos, pues de los malos tratos que luego pasan en las familias. Sí, coincido completamente, estas redes comunitarias. Así es. Así es, sobre cómo difundir entre ellos precisamente los deberes, las obligaciones y estos derechos. Con mucho gusto vamos a considerarlo para poder desarrollarlo también de esa manera. Sí, muy bien. Muy bien. Señora Carr, ¿por qué considera importante el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Mira, yo creo que si desde pequeñitos nos tratan con respeto, es mucho más fácil que de adulto tú trates con respeto a los demás. Es decir, si creces en un ambiente libre de violencia, pues a lo mejor lo más seguro es que de adulto tú quieras eso para tu familia, ¿no? Lo más importante es aquí pues el ponerte en los zapatos del otro y ver que que alguna vez los papás fuimos niños y ya de grandes decir, ok, esto sí me gustó, esto no tanto, mejor yo lo haría de esta manera, ¿no? Y sobre todo darles mucho amor a los niños, que muchas veces pues el amor es la fuerza que mueve al mundo y a través del amor los papás creo que podemos, y disciplina, obviamente, porque pues sin disciplina y solo amor, pues también pueden pasar varias cosas, ¿no? Con los niños. Entonces yo creo que mucho amor, mucha disciplina y mucho respeto. Por ejemplo, a nosotros como Procuraduría nos corresponde precisamente respetar sus derechos. Y aquí hay muchísimas formas de poderlos intervenir en esta protección, en esta garantía. Nosotros, por ejemplo, en los juzgados, en la fiscalía, respetamos que ustedes participen. Y que participen con un psicólogo, que veamos si ustedes tienen, por ejemplo, se llama prueba de capacidad y tienen la situación en el momento para poder hablar o no hablar, si se quieren reservar, si quieren que el video se pueda publicar para que sus papás lo conozcan, que también estén acompañados de un terapeuta. Es bien importante que el espacio donde ustedes se desarrollan cuando están en ese momento sea un espacio lúdico y que los psicólogos tengan una especialidad en infancia. Entonces, todo esto tiene que ver en que nosotros tenemos que estar listos para poderlos proteger, pero también es muy importante que ustedes sepan sus derechos para poder denunciar, para poder ir con sus adultos de referencia, de confianza, y también las personas que los quieren agredir también les puedan decir que no y puedan ustedes saber qué hacer. Entonces sí es muy importante pues también que ustedes los conozcan precisamente para hacer esta red de difusión con los demás niños, pero al mismo tiempo también ustedes poder pues denunciar y poderse acercar con nosotros, las Procuradurías de Protección de Niños y Adolescentes de los municipios, las estatales y la federal, y todos somos un equipo para poderlos proteger, además de todas las autoridades como fiscalías, como jueces que estamos involucrados en su protección. Algo bien importante es que después del 2014, en esta Ley General de los Derechos de los Niños, antes los niños eran considerados asistenciales, sujetos asistenciales, y cambia para ser sujetos de derechos. Y esto es bien importante porque entonces a veces los papás pensaban de que es mi hijo y yo puedo decidir todo respecto de él, sea bueno o sea malo. Entonces luego lo sacaban del hospital y ahora nosotros tenemos que estar como Procuraduría a decir, no, tiene que terminar el tratamiento. Y dice, no, porque yo ejerzo la patria potestad, yo ejerzo los derechos y yo decido sobre él, pues está tomando malas decisiones. Entonces, tiene que entrar a veces el Estado a través de la Procuraduría para precisamente cuando hay estos derechos en que se encuentran y que chocan, precisamente para proteger. El 37% de la población son niñas, niños y adolescentes. Entonces, el presente y el futuro son los niños respecto a qué tipo de sociedad queremos. Niños sanos, emocionalmente, van a ser adultos sanos en relaciones personales con su novia, con su esposa y sucesivamente con sus hijos, o en su momento si adoptan también sean padres adoptivos. Entonces simplemente en las relaciones laborales, personales, mucho va a depender de cómo fueron criados en su infancia, si tuvieron una infancia sana o no. Y el reto que tenemos como DIF, como Procuraduría, son aquellos niños que han sido lastimados, que podamos rehabilitarlos para que puedan precisamente tener pues una adolescencia y una madurez en su vida plena, pues más sana. Entonces sí, la verdad es que es muy importante poder fomentar estos derechos, como lo comentaba la señora Carr, desde la primera infancia y darle seguimiento. Es un gran trabajo, bien complejo, son muchos derechos, es precisamente un trabajo con los papás, pero bueno, muy contentos de poder apoyar y colaborar en esta gran. Yo les quería preguntar precisamente a ustedes dos, a Moy y a Gaby, ¿por qué es importante ser un niño difusor? Para ustedes como niños,
por qué ha impactado o no en su vida, por qué es importante que existan estos programas, por qué es importante que ustedes difundan estos derechos. ¿Cómo lo han vivido el ser un niño difusor? A ver, platíquenos, ¿cómo ha sido su experiencia? Bueno, pues la mía pues ha sido muy padre. He aprendido más derechos de los que ya sabía. Y mi primer objetivo que me puse en la mente desde que fui difusor fue en enseñarle a más niños sus derechos. ¿Cómo se los has enseñado, Moy? Pues dándoles talleres, participé en una obra de teatro donde les enseñamos derechos, el derecho a la salud, al estudio. Muy bien. Muy bien. Gaby. Pues para mí esta experiencia me ha abrido bastante la mente, todo lo que me han enseñado, lo que me ha enseñado DIF sobre sus derechos, sobre nuestros derechos. He visto las cosas de diferente manera y de verdad me sorprendo porque había derechos que no conocía y me doy cuenta y veo las cosas como que de diferente manera y es ahí donde abre más mi mente y gracias a esto a muchos niños he tratado de platicar con ellos, de orientarlos, de enseñarles cuáles son sus derechos como también cuáles son sus deberes. Y también con papás he hablado y he platicado de también esa parte, explicarles que un derecho y un deber es muy diferente, porque en esa parte muchos papás se confunden y creen que nada más por el simple hecho de tener un derecho, ya no tienen deberes. Y es por eso que también esa parte que yo he tratado como que de explicarles que no, o sea, a pesar de que tienes derechos, tienes obligaciones, tienes deberes. Y pues sí, o sea, gracias a esto, de verdad me ha abierto mucho y no sé, veo las cosas como que de diferente manera. Qué bien. Muchas felicidades a los dos. Felicidades. Gracias. Gracias. Yo les tengo una pregunta. ¿Quién es más bueno en haciendo chistes o adivinanzas? No, bueno, yo repruebo. Yo también, el procurador creo que nos gana. El procurador nos gana. Más o menos. Nos gana el procurador. Seguramente ya viene preparado, díganle que A ver. se avienta un chiste, ya te puse un problema. No, el procurador es el más. ¿Quiere hacer un chiste? No, gracias. Creo que reprobamos los tres. Sí, no. ¿Tú, Moy? A ver, Bueno, ¿eres yo bueno? tengo uno. A ver, A ver. échalo. Había un pez que quería ser actor y un día le dijeron, salimos al aire y se murió. Ay, pobrecito. Ah, pobrecito pececito. Sí. ¿Algo más, señora Cars, director? Yo agradecer la invitación aquí a Moy y a Gaby y al procurador que hayan, que haya surgido esta iniciativa. Creo que va a ser muy, muy útil para muchos niños que seguramente los van a estar escuchando y puedan conocer sus derechos como niños y sus deberes también. Yo también agradecerles a este programa, a ustedes que nos hayan invitado a inaugurar este programa padrísimo, reconocerle al procurador y a todo su equipo esta iniciativa, agradecer también a la Secretaría de la Juventud por estas condiciones que está poniendo a disposición de ustedes, agradecerles que participen como niños difusores. Uno va teniendo experiencias en la vida y hoy tengo personalmente una que me hace valorar mucho más que haya niñas o niños con esta integridad, con esta claridad, dispuestos a conocer y a difundir los derechos en favor de sus compañeras, de las niñas y niños que les rodean. La verdad es que es bien importante. Y además yo creo que están forjándose ustedes un camino ideal a ser personas de bien, que es pues uno de los principales objetivos en la vida. Y felicitarlos a ustedes, felicitar al procurador, a todo su equipo, agradecer a CAR todo el empuje y todas las puertas que nos abre. Yo creo que es una extraordinaria acción, un programa muy bonito que va a demandar mucho trabajo. Hay que ir construyendo cada entrevista que van a dar, buscar a los invitados, hacer que este sea un programa atractivo para quienes los están escuchando y así puedan llegar a más gente. Así es que felicidades y muchas gracias. Gracias. No, al contrario, pues un programa, el único a nivel nacional,
La verdad es que cuando lo platicábamos en un foro de procuradores decían, esto no existe. La verdad es muy padre que tengamos esta oportunidad de que nuestros niños difusores tengan voz, tengan derecho de participación, que hoy lo comentaban precisamente en la mesa. Agradecer a la Secretaría de la Juventud, a nuestra presidenta, señora Carr, muchas gracias por apadrinar este programa. Feliz. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Muchas gracias, director, por siempre impulsar los proyectos de Procuraduría, al gran equipo de toda la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, todos los coordinadores que también van a ser locutores y van a estar sentados aquí dirigiendo uno de los programas que era parte de los compromisos. Y gracias a todos los que han hecho posible este programa. Les comparto que tenemos una sorpresa. Ya vamos a indicar las bases y las cuestiones ahí en la página. Y bueno, pues agradecerles a todos su presencia, que nos hayan escuchado. Este es su programa Difusores Contigo. Y bueno, es un honor haberlos tenido en este primer programa de arranque. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas felicidades. Buenas tardes. Felicidades. Gracias. Programa Niños Difusores Contigo.